Mi nombre es Nicolás Campos, mi AKA es Porba96 o Wordtech. Mi llegada fue por escuchar un disco que le habían regalado a mi tío, que se lo grabó Darío, si no me equivoco, en el año 2007-2008. Y nada, me reencasqué con ese disco que tenía rap, no sé, desde Venezuela, Estados Unidos, Chile más que nada. Y nada, se me iba rayando el disco, no sé, me duraba unos meses, iba a comprar un disco virgen por ahí y lo volví a regrabar porque era lo único que vos tenías para... Lo único que vos venías y decías, oh, esto es rap. No había otro lado donde escucharlo. Y trayectoria, y hablando más que nada en eventos o música o todo ese tema, en eventos creo que nos empezamos a subir corte año 2013. Creo que en el año también 2012 nos íbamos con los chicos a grabar en el San Benito. Nos estaba produciendo un pibe. Y, y nada, nos íbamos, agarramos todas nuestras cosas, nos tomamos un colectivo, íbamos a grabar allá porque no teníamos lugar donde grabar. Y no es como hoy en día que a cualquier casa que va hoy en día de cualquier artista va, tiene un estudio o algo sencillamente más o menos para grabar. Y nada, empezamos como en ese año y sacando temas con los chicos. Tenemos el mixtape crudo de los Ranchers. Ahora estoy laburando un mixtape que se llama Ney Total 90 con el Dani, donde hay featuring como el Panda, va a haber otro featuring seguramente con el Basser, otro featuring con el Dani y creo que serían los únicos featuring. Pero sí, laburando eso y largando temas sueltos. Hay como 15, cerca de 18 temas más o menos para tirar. Repiola, muy bueno al chapazo. Más que nada en los pibes, ¿no? Que tienen como todo tan al alcance que hoy en día lo que nosotros, no sé, nos costó 5 años, son capaces de hacerlos en uno o en dos. Por eso hoy en día ves pibes, no sé, 14, 15, 16, hasta más chicos que la están re rompiendo. La están re rompiendo y hay que apoyarlos, ¿sabes? Al mil, están recreciendo gente por todos lados, saliendo grupos, MCs. Vos antes, no sé, ibas a algún show, te estoy hablando de hace banda, que ibas a un show y ya sabías quiénes iban a tocar porque ya sabías qué grupos habían. Pero hoy en día vas a un show y te sorprendes porque sale un artista nuevo, un talento nuevo y yo quedo de cara. Yo lo reapoyo eso, quedo de cara, muy bueno, está creciendo banda. Más que nada últimamente en la Argentina fue reprendido fuego mal. Venía el Fianru por acá Gallegos, el Panda estaba en Chile y nada, nos juntamos con todos los chicos, estaba, no sé, el Proof, chico de Río Turbio, nos juntamos con una banda de b-boy, grafiteros, todos ahí por el Carmen, por el Fátima. Y nada, nos juntamos todos, metas caviar, pasando la piola, freestyleando con los pibes en esa época. Nada, pasando la re bomba y al otro día teníamos que tocar. Y nosotros ya estábamos anotados para tocar con el Fianru, ya estaba todo preparado, estaba todo preparado. Y nos llega mi compañero, el Slam. Entonces me había juntado con el blog y otro chabón más y habíamos armado un show, ¿viste? Como provisorio por si no llegaba a venir Panda. Y nada, estábamos a punto de tocar y me viene así el organizador del evento y dice, ¿y qué onda? Y nada, no tengo a mi compañero, pero acá llamarme a otro grupo, ya tenemos todo listo, todo... No, ustedes no pueden, dice. Uy, yo agarro y quedo de cara. Y veo así a lo lejos, sí, yo todo bajón porque no íbamos a tocar, veo todo a lo lejos y viene el Slam ahí como a 2 cuadras levantando las manos, chocho, listo, nos dan nuestro flyer, listo, a tocar. Y esa noche la reventamos ahí. Tocó el Fianru, tocamos nosotros, tocaron unos hermanos, el SB, el Dux, tocaron ahí de Chile. Nada, repiola, la pasamos repiola. Justo llegó acá este último momento y nada, la rompimos, guacho. Muy bueno. Y redes sociales, mira, tengo varias, ya que laburo como Fresco Cypher, como una especie como de productora, que ahí también nos pueden encontrar en Fresco y un bajo Cyphers. Les va a aparecer, ahí están todos los videos de una banda de artistas acá de Gallegos. También está la página de Rocho Sport de ropa, que hay tremenda pilcha, guacho, así que péguense una vuelta. Después mi Instagram personal, Nico del Sport, Nico.delsport. En YouTube me pueden encontrar como Pepe House, ahí subimos música de todos los chicos del barrio, zona Belgrano, somos como un grupo, una familia como 40 viejos más o menos, que ahí estamos subiendo todos los tracks de cada uno.
Un saludo para los pibes ahí del Belgrano, del 2 de abril hasta, no sé, 2:40, todos los pibes del barrio. Para mis amigos allá en Salto, en Uruguay. Así que nada, saludo a todos los pibes, guacho. Ey, ey, 96 ahí, papi. Es Pepe How, mami. Ey, estoy como un rocho esperando en la madrugada. Mis barras son jodidas, atrevidas, como otras hermanas son. Como ese bocho preparado para correr picado. Como ese jefe que te hace workear y no te paga. ¿Pa' qué rapear si dice 35 en 2 semanas? Y me lo gato en polo solo pa' empilchar a la ranchada. Ese negro se cree el boss solo por la botella cara. La vuelta, mi negro vende ropa pa' techar su casa. Y en la playera del piti ando esquivando balas. Mantengo las cosas claras, el cajón con plata lavada. Sé lo que caminar y tener que cuidar la espalda. Sé lo que descartar y volver a la hora a buscarla. Ando en la Patagonia con la macoña importada y fumando dedos verdes con la doña acá sentada. Soy el papi del boom bap, otro no le da la nafta y no pregunte por el porba, nadie te va a decir nada. Word. 96 papi, estamos ahí negro. Mi negro es rocho es por papi.